Mateo 7:24, vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra, cualquiera pues, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 8 empieza diciendo, Jesús sana a un leproso. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Ahí nuestra hermana Miriam dice, fue una gran enseñanza. Gracias, pastora. Andrés Barros, Miquea, fue mucha edificación y fue de enseñanza muy buena. Gloria al Señor. Qué bueno. Ok. Los dos cimientos. Mira que la palabra del Señor empieza, el primer versículo que leímos, diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabes qué he entendido yo? Que lamentablemente muchas veces leemos la palabra de Dios de forma religiosa. Amén. Leemos la palabra de Dios de forma religiosa significa que tú estás leyendo un texto y tú estás leyendo como el día que leíamos en Miqueas, creo, ¿verdad? Sobre los lugares, sobre las tribus. Entonces te voy a dar un ejemplo de lo que es leer religiosamente. Lo que es leer religiosamente es, aquí estoy otra vez en Miqueas, ¿viste? Ya volvimos a Miqueas. Aquí estoy otra vez en Miqueas. Y cuando leemos Miqueas 1:8, por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo, porque la herida de Samaria es incurable. Entonces, cuando vamos a los siguientes versículos, no lo anuncien en Gad, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra, habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados, los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir, Bet-Esel está gimiendo, los habitantes de Marot, y seguimos leyendo, y pasamos por ahí, como cuando pasa por tu casa una moto a toda, un carro a toda, y tú nada más sientes el ruido y ¡fum! Pasó. Así muchas veces, lamentablemente, leemos la palabra de Dios como quien va corriendo y hasta decimos, amén, gracias, Señor. Esa fue la porción que leí hoy, pero la pregunta es, ¿de verdad escudriñaste la Escritura? ¿De verdad hiciste un ejercicio? ¿De verdad te edificó? ¿De verdad le sacaste el jugo? Yo siempre he dicho, escudriñar las Escrituras consiste en desmenuzarla, en sacarle los sabores, no como cuando usted come rápido, ¿verdad? Que muchas veces, lamentablemente, así nos acostumbramos, comemos rápido, pero es más rico cuando tú te detienes a probar cada sabor. Aprendemos mucho de MasterChef cuando Nicolás de Subiría, por ejemplo, dice, tiene unos puntos y unos toques de sabor muy chévere que contrasta el ácido con el dulce de la piñita, y él habla de una forma que uno se saborea el plato, ¿verdad? Porque se dedican a sentir los sabores. Asimismo, nosotros deberíamos hacer con la palabra de Dios, amén. No pasar de sopetón, no pasar rápidamente por ella, sino saborearla, exprimirla, sacarle el juguito, amén, degustarla. En eso consiste escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, este texto del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y del hombre insensato, pero lo leemos rápido, no nos detenemos? Y aquí hay un punto muy importante y es la razón de empezar esta nueva serie. Es que Jesús
está diciendo en este texto, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Te lo repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, la primera pregunta para arrancar esta enseñanza sería, ¿cuáles eran las palabras a las que Jesús se estaba refiriendo? ¿Cuáles eran las palabras de las que Jesús estaba hablando? Amén. Entonces te das cuenta, allí es donde está el punto, allí es donde está la clave, allí es el punto de salida. No podemos leerlo desordenadamente, tenemos que conocer el texto dentro del contexto. Cuando tú y yo entendemos el texto dentro del contexto, tú y yo no vamos a sacar versículos bíblicos al garete, ¿verdad? Para ajustar los versículos a una enseñanza que nosotros podamos dar, no, sino entender si el versículo verdaderamente aplica o no aplica para la enseñanza que tú estás trazando. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles eran las palabras a las que Jesús se estaba refiriendo? Entonces, tenemos que irnos versículos más atrás. Y cuando nos vamos a versículos más atrás, en el capítulo 5 se empieza a responder esta pregunta de cuáles eran esas palabras a las que Jesús se estaba refiriendo. El versículo 5 lleva por título el Sermón del Monte y tiene un primer subtítulo que es las bienaventuranzas. Pero cuando tú empiezas a recorrer, tú te das cuenta que el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, después viene la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro. Mire todo lo que llevamos. La puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí y por fin llegamos nuevamente al texto de partida de esta mañana, que es los dos cimientos. Estoy arreglando aquí el cable porque el cojincito se acaba de caer y yo había dejado el cable intacto para que el computador se cargara. Y ahora el cojín cuando se cayó me lo movió. Vamos a ver si tenemos batería suficiente. Discúlpeme un segundo, que no quiero que nada... Bueno, yo creo que sí alcanzamos a terminar esta mañana. Ok, bueno. Entonces, hasta que llegamos aquí al punto de partida, que es los dos cimientos. Para muchos teólogos concuerdan en decir que el Sermón del Monte probablemente es la predicación más larga de Jesús y que a la postre tendría réplicas, o Jesús tomaría pequeños apartes del Sermón del Monte para reforzarlos. Y probablemente su nombre viene de que Jesús estaba viendo las multitudes que estaban sedientas, hambrientas de él, de los principios del reino, y Jesús se sentó en la ladera del monte, a un ladito del monte, allí se sentó tranquilamente a enseñar, ¿verdad? Y probablemente de ahí viene el bautismo de este sermón. Mira que Jesús mismo es un buen ejemplo de lo que tiene que hacer un maestro, ¿verdad? Un maestro tiene que sentarse allí tranquilamente al pie de sus discípulos, de los seguidores, de los que están hambrientos de la palabra de Dios, sentarse allí con ellos con toda la calma y compartirles con toda la humildad. Jesús es un ejemplo claro de humildad. Entonces, cuando Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Jesús se está refiriendo a el Sermón del Monte. ¿Listo? Quedó respondida la primera pregunta. El Señor Jesucristo se está refiriendo a el Sermón del Monte. Y mira que dice que cualquiera que oye estas palabras, o sea, estos principios que él acaba de enseñar en el Sermón del Monte, y las hace. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús cumple con una cuota, ya el Padre cumple con una cuota en ti y en mí. Una cuota que en este tiempo, a través de Facebook Live, se te está sirviendo día y noche.
¿Y cuál es con la cuota que se cumple? Con darte la palabra, con darte la instrucción, con darte el consejo, pero a partir de allí, tú y yo tenemos que procurar entonces hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Recibir la palabra y hacerla, ponerla por obra. La palabra de Dios nos enseña en Santiago no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y en esto quiero detenerme un momento porque la palabra, hermano mío, no puede quedarse eternamente siendo palabra. Cuando tú y yo recordamos, y esto lo tengo muy afianzado en mi vida personal y en mi vida ministerial, cuando tú y yo recordamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si quieres puedes buscarlo ahí mismo porque estamos en Mateo, solo 3 libritos más allá, más a la derecha, y allí vas a estar en Juan. En el principio, Juan 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, mira que siempre ese verbo está con V mayúscula, ¿verdad? Dice, y el verbo era Dios. A veces decimos V grande, V pequeña, no. La forma correcta de distinguirlas es V y V, ¿verdad? Y esa V, que es lo que nosotros llamamos popularmente V pequeña, esa V está con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, porque está haciendo referencia. ¿A quién? Vamos a leer el versículo 2 para entender a quién se refiere. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, bla, bla, bla. Entonces habla de Juan, ¿verdad? Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ha escuchado ese texto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Amén. Se está refiriendo a Jesús. Amén. Entonces, el verbo estaba desde el principio y el verbo fue hecho carne y el verbo hizo resplandecer su luz y el verbo vino para testimonio para que todo aquel que en él cree no se pierda, según dice el mismo libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Entonces, el verbo no se puede quedar todo tiempo en verbo. La palabra no se puede quedar todo tiempo en palabra. La palabra tiene que transicionar. La palabra tiene que transicionar. Por favor, tenga esto como un principio práctico en su vida cristiana. La palabra no se va a quedar eternamente siendo palabra. Y yo ayer, por ejemplo, en el devocional de los papitos de Lucas, decía y testificaba un testimonio que ustedes conocen de primera mano, que es cuando el profeta viene a nosotros y nos dice que este año la familia Montero Peralta se va a crecer, porque van a recibir un nuevo integrante de la familia. Aplaudan, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes aplaudan porque este año la familia Montero Peralta se va a crecer. Nosotros, antes que recibir a Mía, recibimos una palabra profética. Fíjate qué hermoso es esto. Pero esa palabra profética no se puede quedar ahí. Esa palabra profética toca caminar en ella. En este sentido, gracias a Dios que no hay menores de edad conectados a esta hora, Manuel y yo teníamos que hacer la tarea, ¿verdad? ¿Cuál era la tarea? Ya usted sabe cuál era la tarea. ¿Para qué? Para que a la postre el Señor trajera a Mía. Pero cuando hacíamos la tarea, ya no lo hacíamos de manera sensual, emocional, pasional, como en otras oportunidades, sino que cuando hacíamos la tarea, sabíamos que estábamos encaminados en una palabra profética que habíamos recibido. Mira cómo Dios se encarga como de santificar todas las áreas de tu vida
si tan solo le damos a Él cabida en nuestro corazón. Así que si tú hoy, por ejemplo, estás esperando esa bendición de ser madre, esa bendición de tener tu baby, mira cómo sucede todo. Yo te invito a alinearte a la voluntad de Dios primeramente y a recibir primero a tu bebé en una palabra profética, recibir cuántas cosas tú has recibido que primero son una palabra profética. Hay gente aquí que antes de recibir y comprar su casa recibe una palabra profética. Yo creo que, por ejemplo, Heidi Vergara es testimonio de ello. Antes de casarse recibe una palabra profética impartida por profeta o impartida por visión o impartida por sueño. Dios primero se te apareció y primero tuvo forma de palabra. Y qué hermoso es que de pronto yo hoy miro a Mía, ya de 4 años, y yo digo, ella es una palabra profética caminante, tiene ojos, tiene boca, tiene corazón, tiene pies, pero yo la veo caminar a ella y veo caminar una palabra profética consolidada en ella. Amén. Entonces, te repito y te recuerdo que hay mucha palabra que seguramente tú has recibido y que en este momento está allí siendo palabra, pero no te preocupes, take it easy. La palabra no todo el tiempo se va a quedar siendo palabra porque llega el tiempo en que la palabra tiene que transicionar de la misma forma, ¿verdad? En que la oruga, llega el momento en que se convierte en mariposa. Creo que es una buena comparación para decirte, así es la palabra. La palabra tiene un estado inicial, pero luego le salen sus alas, la ves y la ves caminar, la ves convertirse. Lo que era intangible, algo posible. Lo que era invisible se convierte en algo visible. Lo que quizás era amorfo se convierte en algo con forma. Lo que era incoloro empieza a tomar color, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra va cumpliendo un ciclo y la palabra transiciona. Yo quiero saber cuántos han recibido palabra profética aquí. Dígame a ver. ¿Cuántos han recibido muchas palabras proféticas para su vida ministerial, para su vida laboral, para su vida sentimental? ¿Cuántos han recibido palabra profética de parte de Dios? A ver, quiero verlos diciendo amén, a ver, o dando una reacción aquí para saber que están allí. Los veo. Ok, ahí empezaron a llegar y a decir amén, 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 amén. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí están diciendo amén. Ok. Hemos recibido mucha palabra de Dios para nuestras vidas, de restauración de hogar, de proyectos empresariales, de proyectos laborales, de restauración en tus sentimientos, en alguna área de tu vida. Has recibido palabra. La palabra, a partir de que la recibes, recuerda, tiene un ciclo, de donde el punto de partida es una palabra, pero cuando ya va a llegar, ¿verdad? A un determinado punto ya la palabra se convierte en algo visible, en algo palpable. Ahora, ¿en dónde está el meollo del asunto? En que cuando usted recibe la palabra, muchas veces usted y yo nos quedamos sin hacer nada. Te lo voy a repetir, en que tú y yo muchas veces recibimos la palabra, pero no hacemos nada. Es decir, la escuchamos, pero no caminamos sobre ella. Si Pedro, por ejemplo, hubiese escuchado a Jesús diciendo, ven, pero Pedro no hubiese decidido, porque es una decisión así, rápida en este caso, si Pedro no hubiese decidido bajarse de la barca y caminar sobre la palabra que Jesús en ese momento le estaba dando, Pedro nunca hubiese sabido lo que era caminar sobre las aguas. Pedro nunca hubiese sabido que era Jesús. Pedro nunca lo hubiese experimentado, nunca lo hubiese vivido. Entonces Jesús dio la palabra, pero Pedro tuvo que caminar sobre ella. Y aquí es donde muchas veces tú y yo tenemos un cortocircuito que nos impide llegar al cumplimiento de esa palabra. Amén.
Hoy quiero decirte, si tú has recibido muchísima palabra de parte de Dios, palabra profética, palabra pastoral, etcétera, 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 ya te dije, a través de visiones, a través de sueños, a través de revelaciones, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú por esa palabra? Porque a veces ni siquiera oras por ella. A veces ni siquiera oras por ella. Es más, a veces hasta lo olvidamos. Amén. Así es, Pedro, estuviera en la barca todavía, ahí esperando. No. Llega un momento en que a ti y a mí nos toca tomar la decisión de caminar sobre esa palabra. Amén. Hay un momento en que tu fe es confrontada y tú, en ese momento de confrontación, es cuando más tienes que recordar. A mí el Señor me dijo que. Amén. Entonces empiezas a ponerle pies a la fe. Por eso Jesús está hablando claramente. Estamos en Mateo 7:24. Que cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Ahora, cuando tú, muy bien Jefferson ahí dice accionar la palabra, así es. Cuando tú, me gustó ese término, cuando tú accionas la palabra, como Jesús lo está requiriendo, como Jesús lo está pidiendo en este versículo 24, cuando tú empiezas a caminar en los principios que Dios ha establecido, cuando tú empiezas a caminar en la disciplina espiritual, cuando tú empiezas a caminar en las leyes de la fe, en las leyes del cristianismo, cuando tú empiezas a caminar en la plena voluntad de Dios, entonces tú vas a ser comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nos está hablando en esta mañana la palabra de cimiento. Amén. Cimiento. Cimiento. Quiero que sepas algo. El cimiento más sólido que puede haber en todas las áreas de tu vida, sea cual sea, el cimiento más sólido definitivamente es caminar en los principios del Señor. Caminar en la palabra de Dios. Si tú vas a tener una nueva relación sentimental, por ejemplo, pero tú caminas en los principios de Dios, va a ser una bendición para tu vida. Si tú vas a abrir un negocio y tú caminas bajo los principios de Dios, va a ser una bendición para tu vida. Si tú entraste a laborar en una nueva empresa y tú caminas bajo los principios de Dios, va a ser una bendición para tu vida. Es el cimiento más sólido que pudiéramos ponerle a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a los retos que tenemos por enfrentar. Hay gente que decide poner otro tipo de cimientos. Hay gente, por ejemplo, que decide poner como cimiento, hablando, por ejemplo, de una relación sentimental, la química que hay, el feeling que hay, no sabiendo que a veces el enamoramiento, que muchas veces es pasajero en una relación, ¿verdad? El enamoramiento trae consigo ese feeling, ese primer gusto, pero ese primer gusto va a pasar y tu amor o tu enamoramiento va a ir madurando. Entonces puede que al principio lo veas hermoso, espectacular, pero después, ay, no sé, ya no me gusta tanto. Es que yo no sabía que era así, ¿te das cuenta? Y cuando cuando el cimiento fue solamente, no, el feeling que yo siento, entonces a la postre, ese cimiento que va a pasar se va a desmoronar, se va a derrumbar. Hay gente, por ejemplo, que dice, en el matrimonio, ¿no? La gente está diciendo que dan 3 pesos por nuestro matrimonio, pero yo confío en él y él confía en mí. Y confiamos en nuestro amor y vamos para adelante. Y resulta que, fíjate, están ignorando un tercer papel, un tercer rol importantísimo. Acuérdate, ¿verdad? Que es, son 3 los que tienen que intervenir. ¿Son quiénes? El Señor, tu pareja y tú, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces, esa era la expresión que estaba buscando en mi mente. Cordón de 3 dobleces, amén. No se rompe fácilmente, amén. No se rompe fácilmente. Entonces hay gente que confía en otro tipo de cosas. Yo te pudiera en este momento poner delante de tus ojos el hombre que tú estás describiendo o la mujer que tú estás describiendo con todas las características físicas. Yo te pudiera decir, te voy a dar esta casa para que vivan, te voy a dar estos automóviles, ¿verdad? Puedes escoger a tus hijos de un catálogo
Mejor dicho, yo te doy todas las condiciones para que todo sea perfecto y no resulta siendo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque no podemos poner otro cimiento que no sea este. Cuando tú decides poner otro tipo de cimiento que no es este, tú estás condenado al fracaso. Y en ese orden de ideas, entonces, todo tiene que ir alineado a la voluntad de Dios. Señor, sentimientos que tú no me permitas, quítalos. Señor, argumentos que no provengan de ti, quítalos. Señor, momentos que no vengan de ti, que no edifiquen, quítalos. Juicios que no vengan de ti y prejuicios a veces, quítalos, y todo tiene que ser muy transparente, muy a la manera de Dios. Así es como Dios quiere. ¿Me estoy haciendo entender? Dígame amén, por favor, si me estoy haciendo entender. Lo que más tenemos que trabajar en cualquier aspecto de nuestra vida, definitivamente, es el cimiento. Porque sucede como sucede con mi palmera. Mi palmera era en tiempo de cuarentena, pobrecita. Mi palmera estaba hermosa, grande. Yo en diciembre le puse unas lucecitas y se veía hermosa, sí, porque estaba bien tupidita, pero ahora en cuarentena, imagínense, yo le daba prioridad obviamente a Manuel, a mía y a Luca, y mi palmerita se empezó a secar y a ponerse toda feíta. Y ahorita que Cari otra vez volvió con nosotros, ayer justamente Cari la cogió, y empezó a ramajearla. Y yo creo que aquí tengo una foto y yo, me dice, Albita, mire cómo quedó la palmera. Y yo, ay, Cari, cómo quedó esa palmerita. Ay, hermano. Mira, aquí tengo la foto. Quedó pobrecita. Quedó mi palmerita. Mire mi palmerita cómo quedó. Mírela cómo quedó, pobrecita. ¿Verdad? Se le fueron las hojitas, pero entonces Cari dice algo, que es por lo que traigo a colación este comentario. Cari dice, pero no se preocupe, ahora la verá que ella otra vez vuelve a tupirse, vuelve a crecer, vuelve a echar hojas, ¿verdad? Entonces así sucede contigo y conmigo, cuando tenemos un cimiento sólido, un cimiento fuerte, puede que tú y yo pasemos estaciones de sequía, en cualquiera de las facetas, aplícalo a cualquiera de las facetas de tu vida. Puede que pasemos estaciones de sequía, puede que pasemos temporadas climáticas diferentes, invierno, por ejemplo. Puede que pasemos condiciones extremas. Puede que nos sequemos en algunas partes, pero ¿sabes qué? El cimiento va a permanecer. Y lo importante es que si el maestro viene, como dice su palabra en el Evangelio de Juan, a ramajearte, ¿verdad? A limpiarte. Él limpia las ramas. ¿Para qué? Para que lleven más fruto, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando el Señor te esté limpiando, no importa que tú te quedes con una hojita nada más, quedó el mero tallito. Dígame si usted no lo ha visto, mamita mía, por ejemplo, que es amante de las plantas, quedó el mero tallito, porque le cayó una plaga, porque estuvo expuesta a condiciones extremas, por lo que sea, quedó el mero tallito. Pero ese tallito, ¿sabes qué va a hacer? Va a empezar a crecer y a florecer y van a brotar hojas nuevas. Amén. Exactamente así sucede cuando tenemos un cimiento firme, cuando tenemos un cimiento sólido. Yo siempre le he dicho, a la luz de mi experiencia, que en algún momento yo le decía a Manuel, al tener problemas, al tener discusiones, yo decía como que, ¡ay! Estoy aburrida de esta situación o lo que sea, y cuando la expresión vamos a terminar estaba a punto de salir de mi boca, ¿sabes qué? Yo decía, ay, no, pero yo amo a ese gordo. Yo lo amo. Esto es temporal, esto es pasajero, esto tiene solución. Esto, yo tengo que poner también de mi parte y él de su parte y vamos a encontrar un punto intermedio. Y sabes, el amor en muchos aspectos ha sido probado y yo sé que va a seguir siendo probado. Y nunca he procurado mostrarnos como una relación perfecta. Es más, a ustedes aquí a las 5 de la mañana les he contado situaciones muy personales para que si usted también las vive, pues las vive, usted también pueda decir, bueno, no soy el único que lo está viviendo, por lo menos Pastor Albita también lo está viviendo, ¿verdad? Y hemos sido probados en muchas áreas, pero el cimiento ha sido firme porque el Señor ha estado
en el medio. Amén. Entonces, no trates de trabajar rápidamente en el cimiento. Tómate tu tiempo, porque el cimiento es lo que va a determinar. Creo que el Señor le dio una palabra a Yogi hace días cerca al cimiento y le decía, cuanto más grande es el edificio, más hacia abajo hay que trabajarlo. Exactamente así es. Tú ves a veces las construcciones, ¿verdad? Y tú, oye, llevan tiempo, pero ¿en qué están trabajando? En el cimiento. Y están hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y a la postre tú ves tremendos edificios grandes, altos y hermosos que sacan. Pero lo que no sabemos es lo mucho que tuvieron que trabajar en la profundidad. Amén. Asimismo, tú y yo tenemos que trabajar en el cimiento. Entonces, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cimiento. Cimiento. Yo no sé si se nos acabó el tiempo. Yo creo que ya se nos está acabando. Sí, Señor. Voy a terminar diciéndote esto. Cuando tú trabajas en un buen cimiento, la palabra del Señor no te garantiza y Dios no te dice que las pruebas no van a venir a tu vida. Es que hay gente que yo no sé qué tipo de evangelio vive, ¿verdad? Un evangelio, yo diría, emocional, un evangelio que a veces está afectado más por corrientes positivistas, ¿verdad? Pero un evangelio que no está como muy alineado a lo que la palabra de Dios dice. Entonces ellos ignoran todo. No pasa nada, el mundo no está en crisis, todo es armónico, todo está bien, voy a avanzar, voy a brincar, voy a correr, no tengo dolor de cabeza, están mal y están diciendo, yo estoy bien, están pasando por una crisis emocional y ellos dicen, yo estoy bien, lo ignoran, no pasa nada, nunca buscan consejería porque ellos nunca están mal, ¿verdad? Ellos siempre están excelentes. Ojo, y el Señor no dice que tú no vas a pasar pruebas. El Señor no dice que tú no vas a tener circunstancias que te van a enfrentar, que tú no tienes... No, el Señor no dice eso. Al contrario, el Señor no te promete que no te va a probar y que no va a permitir que las pruebas lleguen a tu vida. El Señor no te promete eso. En ninguna parte de la palabra el Señor te promete eso. Lo que el Señor sí te promete, según este texto que estamos leyendo, y a la luz de la palabra hay mucha escritura que lo confirma, es que cuando tú tienes una base sólida en Él, cuando tú estás haciendo lo que Él te dice, van a venir dificultades. Él lo dice, van a venir lluvias, ríos, vientos, van a golpearte fuertemente, pero lo que Él dice es, tu casa no se va a caer. Te lo repito, Él no te dice que no va a haber pruebas, pero Él sí te dice que a pesar de las pruebas, tu casa no va a caer. Así que dejemos, por favor, de romantizar el evangelio, ¿verdad? Y decirle a la gente, ven a Cristo, que todo va a cambiar, que el Señor no te va a poner problemas, que ya, no. Van a venir, es más, nosotros lo hemos experimentado. Cuando llegamos a los pies del Señor y empezamos a caminar con Él, pareciera que las cosas se pusieran más difíciles, ¿verdad? ¿A cuántos les pasó? Pareciera que las cosas se pusieran más difíciles y muchos dijimos, Señor, pero justamente porque ahora que estoy caminando contigo pasa esto. Señor, pero ahora que estoy caminando contigo me robaron la moto. Señor, pero ahora que estoy caminando contigo me despidieron del trabajo. Señor, pero ahora que estoy caminando contigo la crisis económica vino a mi puerta, tocó a mi puerta. Señor, pero ahora que estoy caminando contigo, ¿cuántos lo hemos dicho alguna vez? Amén. ¿Por qué? Porque el cimiento va a ser probado. Te lo voy a repetir. El cimiento, y por eso es que tienes que trabajar fuertemente en él, porque el cimiento va a ser probado. Otra vez te lo repito, tienes que trabajar fuertemente en el cimiento, porque el cimiento va a ser probado. Esto no es una palabra que profética, no. Esto es que ya es así.
el cimiento va a ser probado y tú en todas las áreas de tu vida en algún momento vas a ser probado. Vas a ser probada como esposa, vas a ser probada como mamá, vas a ser probada en tu relación sentimental, vas a ser probada en tus emociones, vas a ser probado en tu fe, vas a ser probado en la palabra que yo estoy predicando ahora. A mí no se me hace raro que ahorita esta palabra vaya a ser probada. Voy a ser probada en mis decisiones. De pronto usted decidió, voy a caminar fuertemente con el Señor. Ahí dice Lice Hamburger, cuando empecé en el Señor me quedé sin empleo. Claro que sí, viste. El cimiento viene a ser probado. Vas a ser probada en tus decisiones cuando tú dices, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar y tomas una decisión radical, vas a ser probado. Cuando tú dices, quiero ayunar hoy, vas a ser probado. Ese día en que tú dices, voy a ayunar, es cuando en la casa te hacen los patacones pasados por ajo con huevo en perico, tu desayuno favorito, vas a ser probado. Cuando tú dices, yo voy a sacar mi diezmo fielmente, vas a ser probado. Cuando tú dices, voy a sacar una ofrenda todos los meses, vas a ser probado. Cuando tú dices, voy a dedicarle más tiempo a mis hijos, todos los días le voy a dedicar 2 horas puntuales a mis hijos, vas a ser probado. Amén. El cimiento siempre va a ser probado. Se lo estoy diciendo en ese soncito para que no se le olvide y para que cuando usted esté frente a las circunstancias adversas, usted diga, la pastora Albita me dijo que va a ser probado. Amén. El cimiento va a ser probado. Por eso es que tú tienes que trabajar fuertemente en él. No te pongas como los otros 2 cerditos, hermanos sinvergüenza, que por irse a jugar, según la historia, trabajaron rapidito en su casa. Ah, no, una casa de paja facilita, una casa de madera rapidita, porque entonces va a venir la prueba, va a venir el lobo a soplar. Y cuando tú no has trabajado fuertemente en tus cimientos, tu casa se va a desmoronar y es triste, es triste. Y normalmente es mucho, es como muy recurrente en una consejería pastoral ver a las personas tristes, devastadas, sin ganas de vivir, ¿verdad? Con intenciones firmes de morirse, de suicidarse incluso, ¿verdad? Con una salud mental muy estropeada. La salud mental muchas veces también está en UCI, hermano mío, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidados intensivos con esa persona y es triste ver que muchas veces las cosas y los asuntos radican en que no hubo un buen cimiento. Amén. No hubo un buen cimiento. Así que hoy te dejo con esta palabra de parte de Dios. No quiero extenderme más porque ya le dije que a lo largo de estos días vamos a seguir avanzando en esta palabra. Esta nueva serie se llama El Sermón del Monte. Te lo repito, esta nueva serie se llama El Sermón del Monte. Estamos en la serie El Sermón del Monte todas las mañanas, bueno, de martes a viernes a las 5 de la mañana vamos a estar en esta serie, esta nueva serie para la gloria del Señor. Amén. Ahí estamos entonces, gloria al Señor, damos gloria a Dios por su palabra y bueno, recuerde que si hoy viene la prueba, si hoy viene la dificultad, el cimiento está firme, el cimiento está sólido y después de este sermón, después de este estudio que vamos a hacer, yo te aseguro que te vas a dar cuenta de cosas que de pronto estaban resquebrajando tu cimiento y vamos a poder trabajar en él, vamos a poder sanarlo y yo declaro proféticamente desde ya, a puertas apenas, al pie del monte, no hemos subido, apenas estamos al pie, pero ya yo estoy declarando que cuando vengamos de bajada, tú te vas a atrever a dar pasos en tu vida que antes no te atrevías a dar, porque tú vas a estar seguro de que tu cimiento está firme, de que tu cimiento está sólido en el nombre del Señor, porque allá arriba en el monte vas a abandonar temores que te acompañaron durante muchos años, los vas a dejar allá arriba en el nombre de Jesús y cuando vengamos de bajada, tú vas a venir seguro, tranquilo, confiado en el Señor, con ganas de comer del mundo. ¿Por qué? Porque ya estás seguro de que el cimiento está firme, de que el cimiento está sólido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Doy gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya, para entregar este día y este tiempo en manos de Dios. Amén. Y declaro un día de bendición para tu vida. Oremos juntos. Padre, gracias
por tu palabra, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestras vidas y qué rico es antes de comerme un delicioso desayuno, poder degustar tu palabra, poder recibir tu instrucción. Padre amado, yo creo que no se compara nada empezar un día en tu presencia. Gracias porque todos los días a las 5 de la mañana podemos empezar el día en ti, darte a ti las primeras horas de nuestro día, Señor, porque todos los días estamos levantando primicias, Señor, y se ha convertido, Dios amado, en un hábito que de pronto no es cansón, en un hábito que de pronto no es religioso, Señor, sino en un hábito y en una disciplina espiritual que ya sentimos que nos hace falta, Señor. Ya no vemos la hora de estar en el devocional y de compartir la palabra, de orar juntos, Señor. Y cuando por alguna razón no podemos estar aquí, sentimos que nos hace falta, Señor. Por eso yo te doy gracias, porque tú estás levantando un remanente fiel, Señor. Gracias porque tú estás levantando un remanente que permanece, que está firme, parado en la brecha, Señor. Gracias por cada mujer, por cada hombre que tiene el compromiso de empezar el día en tu presencia. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú selles esta palabra que nosotros hemos compartido, Señor, que tú nos permitas estar atentos y apercibidos, Señor, sobre nuestro cimiento, qué cosas debemos mejorar, Señor, qué cosas estábamos fallando, porque creemos, Señor, que nuestra casa no caerá, Señor. Creemos que la garantía es de por vida, pero la garantía no nos las da, Señor, hombre. La garantía no nos las dan sentimientos. La garantía no nos las dan circunstancias. La garantía definitivamente de que esta casa va a permanecer firme viene de ti, viene de tu mano, Señor. Y si está en tu mano, es una garantía, Señor, que se cumple porque se cumple. Gracias te damos en esta hora. Yo declaro que tú bendices cada hermano, cada familia conectada a esta hora de la mañana. Yo declaro este día de bendición, día de victoria para cada uno de ellos. Yo declaro que tú los acompañas en sus labores, sean que estén en casa o sea que tengan que salir. Yo declaro, Señor, que tú eres nuestra entrada y nuestra salida.